¿Alguna vez has sentido como si la vida te golpeara implacablemente? ¿Cómo se enfrenta cada dificultad en un intento de apoyo que requiere mucho tiempo? Y si dices que cada lágrima, cada momento de dolor y cada obstáculo que se cruza en tu camino sin castigo es una herramienta en las manos de Dios para moldear, transformar y preparar algo mucho más grande, ¿lo creaste tú? A veces, en medio del sufrimiento, nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero lo que muchos no saben es que las dificultades no son signos de abandono, son evidencia del amor de Dios. Hay un secreto escondido en los intentos que enfrentamos, de propósito divino que muy pocas personas son capaces de ver. Y oye, en Ninos en este video, descubriste cómo Dios está usando cada batalla en tu vida para llevarte a un nivel de fe, fortaleza. Y la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron llevados al límite, no para ser destruidos, sino para ser moldeados como oro en el fuego. Y lo mismo te está pasando a ti ahora mismo. Puede que estés en medio de una prueba que es real hoy. Antes de comenzar con este poderoso estudio, quiero que declares que estás escribiendo en los comentarios, paz en Cristo. ¿Sabías que muchas personas utilizan este canal como su iglesia virtual? Por lo tanto, su participación es crucial. En este estudio descubrirás cómo las dificultades pueden ser una señal de que Dios te está preparando para algo mucho más grande. Y tienes una clave de enseñanza, quizás hasta el final, que podría ser la clave para abrir una bendición en tu vida. Ahora, únete a mí en este viaje espiritual y descubramos juntos cómo el Señor te moldeó a través de tus dificultades. En el libro de Jeremías, Dios profetizó una visión poderosa. Lo envió a la casa del alfarero para aprender una verdad profunda sobre la vida y la relación entre el Creador y su creación. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí, pues, para a casa do alfarero, e ele é aqui que ele trabalhou na rua. E a vasilha de barro que ele fez se ecoou em sua mão. Y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Dios es el alfarero y nosotros el barro. ¿Pero qué significa esto realmente? Imagínese el proceso de hacer una vasija. El barro se moldea con firmeza y paciencia, pero si tiene imperfecciones, el alfarero no lo quiere, pero si lo vuelves a amasar, lo rompe si es necesario. Quizás ahora mismo siento que tu vida se está desmoronando. Quizás haya perdido algo importante, haya experimentado fracasos, decepciones o intentos que no comprende, pero ¿sabes que lo que parece destrucción es en realidad el proceso de Dios de hacer un nuevo vaso? Cada golpe que da el alfarero, cada giro en la calle, cada presión sobre la arcilla tiene un propósito. Dios va eliminando impurezas, va dejando lo que no sirve, va fortaleciendo. Y si ahora sientes que tu vida está en un lugar de confusión o dolor, no es porque Dios te haya abandonado. ¿Sabes cuál es la clave en este proceso? La disposición de la arcilla. El barro seco y resistente no se puede moldear, pero el barro, flexible en manos del alfarero, se convierte en una obra magistral. ¿Estás permitiendo que Dios obre en ti? Tú estás resistiendo. La verdadera transformación no ocurre en la comodidad, ocurre en el intento. En momentos en los que parece que todo va en tu contra, Dios está obrando. ¿Estás preparándote? Y aquí tienes una verdad poderosa. El vaso que Dios está formando en ti no es para que quede el vacío. Él te formó con un propósito: llenarte con su gloria y usarte para traer bendición a otros. Si estás pasando por dificultades en este momento, quiero recordar esto. No es una pelea, no estás siendo castigado, no estás solo.
está en el proceso divino, y al final, cuando el alfarero termine su trabajo, será más fuerte, más resistente y más bello que nunca. Dios nunca deja una obra incompleta. Terminará en el libro de Jeremías. Dios le dio al profeta una visión poderosa. Lo llevó a la casa del alfarero para enseñarle una verdad profunda sobre la vida y la relación entre el Creador y la creación. Levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces bajé a casa del alfarero, y he aquí que estaba trabajando sobre el torno. Como la vasija de barro que había hecho se cortó en su mano, volvió a hacer de ella otra vasija, como bien le pareció hacer. Jeremías 18:2-4. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Pero qué significa esto realmente? Imagina el proceso de hacer un jarrón. El barro se moldea con firmeza y paciencia, pero si tiene imperfecciones, el alfarero no lo desecha. Al contrario, vuelve a amasar el barro, rompe la forma si es necesario y rehace la pieza hasta convertirla en algo. Quizás en este momento sientas que tu vida se está desmoronando. Quizás hayas perdido algo importante, hayas experimentado fracasos, decepciones o pruebas que no comprendes. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo que parece destrucción es en realidad Dios trabajando para transformarte? Aquí viene una verdad poderosa. El vaso que Dios está formando en ti no debe estar vacío. Él llena tu vida con su gloria y la usarás para bendecir a otras personas. Si estás luchando ahora, recuerda esto. No eres un fracaso, no estás siendo castigado y no estás solo, no estás en el proceso divino. Y al final, cuando el alfarero termine su trabajo, serás más fuerte, más resistente y más bella que... Dios nunca deja una obra sin terminar. Él completará lo que comenzó en ti, y Él se sentará como afinador y purificador de plata. Él purificará a los hijos de Leví y los refinará como al oro y a la plata. Entonces traerán ofrendas al Señor en justicia. Malaquías 3:3. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios nos permite pasar por el fuego de la aflicción? Muchas veces, ante las pruebas, nos sentimos como si nos quemaran, nos aplastaran, nos sintieran completamente impotentes. Pero en verdad, este fuego tiene un propósito, la purificación. Cuando los orfebres trabajan con oro y plata, los pone en el fuego para eliminar todas las impurezas. El metal en bruto contiene elementos que lo hacen impuro, y solo el calor intenso puede separarlos, dejando atrás solo lo que tiene valor. El proceso no es instantáneo. Los orfebres deben observar de cerca el metal dentro del horno y asegurarse de que permanezca sin cocer el tiempo necesario. Así como el oro en el horno, Dios nos permite pasar por períodos de intenso calor. No porque quiera destruirnos, sino porque quiere hacernos más puros, más fuertes y más valiosos. Pero hay un detalle fascinante en este proceso. ¿Sabes? ¿Cómo sabe el orfebre cuando el oro está listo? Cuando puede ver su reflejo en el metal. Ahora piensa, ¿qué está haciendo Dios en ti? Él te está purificando hasta que su imagen se refleje en tu vida. Cada prueba, cada momento difícil, cada lágrima que derramas es parte de este refinamiento. El Señor te está moldeando para que seas más como Él. Quizás ahora estés sintiendo la presión del fuego. Quizás estés pasando por un momento en el que todo parece demasiado intenso. Pero recuerda, el fuego no dura para siempre. ¿Alguna vez has notado que el fuego también tiene el poder de transformar? El mismo calor que refina el oro también sustenta la arcilla y fortalece el acero. El fuego de la aflicción no es solo para purificación, también sirve para fortalecer tu fe, tu carácter y tu intimidad con Dios. Cuando salimos del fuego, tenemos dos opciones. Podemos quejarnos y resistir, o podemos confiar y rendirnos al proceso de Dios. Quienes invierten en el Señor en medio de las pruebas emergen más fuertes, más seguros y más preparados para vencer. Y aquí está la promesa.
El fuego puede parecer intenso en este momento, pero no te destruirá. En Isaías capítulo 43, verso 2. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá dentro de ti. Esto significa que cualquier cosa que enfrentes hoy, Dios tiene el control. Él es el orfebre, sabe la hora exacta de su prueba. Él nunca permitirá que el fuego te consuma. Así que si ahora te sientes atrapado en las llamas, recuerda, este no es el final. Eso es solo, mantente fuerte. Dios ya ve su reflejo en ti. Sé que se puede hacer cualquier cosa y ninguno de sus planes puede frustrarse. Jojo 42:2. Si hay alguien en la Biblia que entendió o que fue moldeado a través de las dificultades, ese fue Job. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios y próspero en todo lo que hacía. Pero de repente su vida se vino abajo. Lo perdió todo: sus posesiones, sus hijos e incluso su salud. El sufrimiento fue tan grande que llegó. Ahora les pregunto, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué un hombre tan fiel tuvo que pasar por una prueba tan intensa? La respuesta no tiene un propósito divino. Dios no estaba castigando a Job, estaba perfeccionando su fe y revelando algo mucho más grande de lo que yo podría haber imaginado. A menudo nos enfrentamos a dificultades que no podemos comprender. Le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Job 13:15. Aunque me mate, yo esperaré en Él. Esta es la fe que Dios busca en nosotros, una fe que no depende de las situaciones, que no se tambalea. Al final de la historia, Dios me restauró todo lo que había perdido, el doble. Pero una revelación de Dios. Antes te conocía solo con oírte hablar, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Y ese es el verdadero propósito de la prueba. No solo restaurar lo perdido, sino transformar quienes somos. Quizás estés atravesando tu propio desierto ahora mismo. Quizás hayas sufrido pérdidas y dolores que nadie comprende. Pero Dios está obrando. Él te está moldeando. ¿Seguirás confiando, incluso sin entender? Si haces esto, como Job, verás que Dios siempre tuvo un propósito mayor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé aún más fruto. Juan 15:1-2. ¿Has visto alguna vez a un granjero podando un árbol frutal? Toma unas tijeras afiladas y corta ramas, quita hojas e incluso parece estar lastimando la planta. Pero en realidad no lo está destruyendo. Está preparando el árbol para que se fortalezca. Y Jesús nos enseña que Dios hace lo mismo con nosotros. Quizás ya hayas pasado por esto, oraste por algo, te esforzaste, hiciste todo bien, pero de repente viste que se cerraban puertas, que la gente se alejaba y que los planes se desmoronaban. Y te preguntaste, Dios, ¿por qué? Estaba dando frutos, ¿por qué el Señor me quitó esto? Pero preste atención a las palabras de Jesús. Todo sarmiento que da fruto, lo poda, para que dé aún más fruto. En otras palabras, Dios no puede lidiar con las ramas muertas, puede hacerlo con las que ya están vivas y dando fruto. Piénselo, si un agricultor nunca podara una vid, ésta crecería de manera desordenada, con ramas demasiado largas, demasiadas hojas y muy pocos frutos. Pero cuando lo poda, dirige su crecimiento, fortalece sus músculos y hace que su Dios está haciendo esto en ti ahora. Él te está moldeando, quitando lo que no es necesario, ajustándote, puedo hacerlo. Puede parecer que Él está quitando cosas buenas, pero confía en el proceso. El granjero sabe lo que hace, y cuando llegue la cosecha, verás que la poda valió la pena. Si ahora sientes que te falta algo, si sientes que Dios está quitando cosas de tu vida, recuerda, Él no te está castigando.
Él te está preparando para que seas fructífero como nunca antes. Estás siendo podado para crecer. Levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías 18:2. Imagínese a un alfarero sentado frente a su torno de barro. Toma un trozo de arcilla y comienza a darle forma con sus manos. Presiona, amasa, gira y da forma. Pero si en algún momento el jarrón se deforma o presenta grietas, el alfarero no lo desecha. Dios le mostró al profeta Jeremías que somos como barro en manos del alfarero. Quizás ya hayas pasado por momentos como este, momentos en los que todo lo que construiste se vino abajo, cuando tus planes fracasaron, cuando tu vida se sintió como un jarrón roto, hecho pedazos en el suelo. Pero escuche esto, Dios no desecha los vasos rotos, Él los rehace. Y aquí está la clave, el nuevo recipiente que Él fabrica siempre es mejor que el antiguo. A menudo llevamos grietas en el corazón, heridas del pasado, traumas, orgullo, pecados ocultos. Si Dios tratara simplemente de remendar estas grietas, la vasija seguiría siendo débil. Entonces, Él permite que seamos quebrantados, pero no para destruirnos, sino para reconstruirnos más fuertes, más preparados y más útiles para sus propósitos. Piénsalo. ¿Preferirías tener un jarrón que luzca hermoso, pero que tenga grietas ocultas? ¿O un jarrón nuevo e impecable, moldeado directamente por las manos del Creador? Si ahora sientes que tu vida está hecha pedazos, si sientes que Dios te permite pasar por momentos de dolor, recuerda, Él todavía te tiene en sus manos. Y cuando el proceso termine, no serás simplemente un recipiente restaurado. Serás un vaso nuevo, listo para ser lleno del Espíritu Santo y usado para la gloria de Dios. El alfarero nunca renuncia al barro. Dios nunca se rinde contigo. Recuerda cómo el Señor tu Dios los convirtió en todo el camino en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, para conocer el interés de sus corazones, si obedecerían sus mandamientos o no. Deuteronomio 8:2. El desierto es un lugar hostil. Es seco, caluroso durante el día, frío por la noche y parece no tener fin. Pero en la Biblia, el desierto no es solo un lugar físico, es un lugar de transformación. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, podría haberlo llevado directamente a la tierra prometida, pero en lugar de eso, les hizo cruzar el desierto durante 40 años. ¿Por qué? Porque hay lecciones que solo podemos aprender en el desierto. Quizás estés atravesando tu propio desierto ahora mismo. Te sientes solo, sin rumbo, sin recursos, sin fuerzas. Tú ahora. Pero parece que Dios guarda silencio. Gritas, pidiendo una respuesta, pero todo lo que ves es un camino árido frente a ti. Pero escuchen atentamente, Dios no los trajo aquí para abandonarlos. El desierto fue el lugar donde Dios enseñó a Israel a depender de Él. Allí no había comida, pero Dios tenía envidia del maná del cielo. No había agua, pero Dios hizo que saliera agua de la roca. No había dirección, pero Dios guió al pueblo con una columna de fuego durante la noche y una nube durante el día. No hay desierto, no hay distracciones. Quizás se pregunte, ¿cuándo terminará mi desierto? ¿Cuánto más necesito soportar esto? La respuesta está en la transformación. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto porque les tomó un tiempo confiar plenamente en Dios. Si no estás abandonado ahora, no te desanimes. Dios no te trajo aquí para morir de sed. Él te está enseñando a confiar. Cuando salgas de esta fase, serás una persona diferente, más fuertes, más maduros, más llenos de fe, porque el desierto no es tu destino final, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. El sacrificio de Jesús en la cruz es el mayor acto de amor y transformación que la humanidad haya conocido jamás. Fue enviado a morir en nuestro lugar, a pagar el precio de nuestros pecados, y su muerte, aunque dolorosa y horrible, trajo la mayor de las transformaciones, la posibilidad de un nuevo nacimiento. Cuando Jesús murió, sucedió algo mucho más allá de la muerte física. El velo del templo que separaba al hombre de Dios fue rasgado de arriba a abajo, simbolizando que el acceso a la presencia de Dios ahora estaba abierto a todos. La muerte de Jesús no solo redimió a la humanidad, sino que también preparó el camino para una nueva vida en Cristo. En ese momento, el cielo parecía silencioso, como si el propio universo se hubiera detenido para presenciar el mayor sacrificio de todos los tiempos. Para los discípulos fue el fin de una era, el fin de las esperanzas y los sueños, pero como sabemos, ese no fue el final. Fue el comienzo de una nueva alianza, una nueva era de gracia y perdón. Jesús no murió para entristecernos o desanimarnos. Murió para que pudiéramos tener vida. Él fue aplastado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Parece contradictorio, pero es precisamente a través del dolor que encontramos la curación. A través del sacrificio de Jesús, Dios realizó la mayor transformación que el mundo jamás haya visto. De la muerte a la vida, de la salvación a la salvación. La cruz es el lugar de la transformación. La muerte de Jesús no fue en vano. Ella debía salvarnos, transformarnos y darnos una vida nueva. Hoy, si llevas el peso del pecado, de la culpa, del dolor, debes saber que la respuesta está en la cruz. Jesús ya pagó el precio por ti. Él ya ha cargado con tu dolor, y a través de la fe en Él puedes ser transformado. La cruz es el lugar de nuestra redención. A través de su muerte somos vivificados, porque si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Romanos 6:8-9. La muerte de Jesús en la cruz fue solo el comienzo. Lo que transformó todo el contexto de la historia humana fue la resurrección. Si muréis con Él, también viviréis con Él. Este versículo habla no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual, de la vieja vida en pecado. Cuando nos unimos a Cristo, nuestra vieja naturaleza muere y resucitamos a una vida nueva, libre de pecado y llena de propósito. ¿Sabías que cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, experimentamos la misma resurrección que Él experimentó? La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Una resurrección. Esto no significa que ya no enfrentaremos desafíos, pero sí significa que, en Cristo, tenemos el poder de superar cualquier adversidad, porque la muerte no es el fin para nosotros, es solo el comienzo de algo nuevo. Si te enfrentas a un momento de muerte en tu vida, ya sea emocional, espiritual o incluso física, recuerda la promesa de la resurrección. Hay nueva vida en Cristo esperándote. Por lo tanto, cuando miramos la resurrección de Jesús, podemos estar seguros de que Él es la clave para nuestra transformación. La resurrección es nuestra garantía de que en Cristo somos hechos nuevos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que tengo aquí para vosotros. Juan 14:26. Después de su resurrección, Jesús prometió algo que cambiaría todo: el envío del Espíritu Santo. La vida cristiana no es solo una serie de buenas intenciones o actitudes morales, es un proceso de transformación diaria. Por su poder es la presencia de Dios en nosotros, que nos da la fuerza para vivir según su voluntad.
Quizás hayas vivido momentos de debilidad, cuando los intentos parecían más fuertes o cuando el desánimo amenazaba con apoderarse de tu corazón. Pero la buena noticia es que no estás solo. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Él nos revela la verdad, nos da discernimiento y sabiduría para tomar decisiones que honren a Dios. A menudo buscamos fuera de nosotros lo que solo el Espíritu puede ofrecernos: paz, dirección, consuelo y poder. El Espíritu Santo es el agente de transformación en nuestras vidas. La transformación que Jesús inició en nuestras vidas a través de la cruz y la ascensión se completa diariamente por la presencia del Espíritu Santo. Él nos forma, nos guía y nos usa para la gloria de Dios. No subestimes el poder del Espíritu en tu vida. El Espíritu Santo es la clave para una vida transformada y victoriosa en Cristo. Déjate guiar por Él y verás la transformación que Él trae. Y ahora, oh Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10:12. La aprobación es una de las pruebas más grandes que enfrentamos como cristianos. Obedecer a Dios no es solo seguir reglas, sino estar en sintonía con su corazón. Cuando ocurre una transformación en nuestra vida, Dios nunca nos pide nada sin un propósito. La aprobación no es una cuestión de control, sino de confianza en un Padre que sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando obedecemos, estamos cooperando con Dios en el cumplimiento de su voluntad. La conformidad puede ser difícil, especialmente cuando las situaciones nos desafían o cuando nuestros deseos entran en conflicto con los principios de Dios. Pero es en la conformidad que encontramos la verdadera libertad. Y todo lo que pidáis en oración, si creéis, lo recibiréis. Mateo 21:22, fuente de nuestra fuerza y sabiduría. La oración no es solo una forma de pedir ayuda, sino también de cultivar la intimidad con Dios. Dios responde no solo a nuestras palabras, sino también a la postura de nuestro corazón. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2. La transformación comienza en nuestra mente. El apóstol Pablo nos enseña que, para experimentar la voluntad de Dios, necesitamos renovar nuestra mente. La mente es un campo de batalla, donde el enemigo intenta sembrar mentiras, dudas y miedo. Pero cuando nuestra mente está centrada en Cristo, somos renovadores. Renovar tu mente no es una tarea fácil, pero es un viaje de cambio constante. No podemos conformarnos con las ideas y valores de este mundo, sino que debemos someter nuestros pensamientos a Cristo. Transformar nuestra mente es comenzar a vivir la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Perdona y serás perdonado. Lucas 6:37. El perdón es una de las claves más poderosas para la transformación. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. La falta de perdón puede ser como un veneno que nos devora, impidiéndonos experimentar la plenitud de la paz de Dios. Cuando perdonamos, elegimos dejar la justicia en manos de Dios y romper las cadenas del pasado. Perdonar no significa dejar de lado el derecho a la venganza. La verdadera transformación ocurre cuando entendemos que, para ser perdonados, necesitamos perdonar, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Efesios 2:10. ¿Feliz y realizado? La respuesta es vivir el propósito que Dios tiene para nosotros.
y solo puede realizarse a través de la conexión con el Creador. Cuando encontramos nuestro propósito en Cristo, todo cambia. Empezamos a vivir para algo más grande que nosotros mismos. El propósito de Dios para nuestras vidas a menudo no es algo que podamos ver de inmediato. Él se revela a lo largo de nuestro viaje con Él. Confía en su dirección y obedece. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también con la tentación escapará de vosotros, para que podáis resistir. 1 Corintios 10:13. La fidelidad de Dios es uno de los pilares de nuestra fe. Él nunca falla, nunca rompe sus promesas. Dios siempre es fiel, yo lo soy, y que nos dé fuerza y sabiduría. La fidelidad de Dios no significa que no enfrentaremos dificultades. Al contrario, a menudo nos enfrentaremos a pruebas. Pero en las pruebas, Dios nos sostiene. Él nunca nos deja. No tiene control sobre todo. Cuando miramos nuestras vidas y vemos cuán fiel ha sido Dios, nos sentimos inspirados a confiar en Él aún más. La fidelidad de Dios es el fundamento sobre el cual podemos construir nuestra esperanza. Él es fiel y nunca nos dejará. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es una frase bíblica que aparece en Nehemías 8:10. La alegría es una característica fundamental de la vida cristiana. No es un gozo superficial, basado en situaciones externas, sino un gozo profundo que proviene de la presencia del Señor. Cuando nos conectamos con Dios y buscamos su presencia, encontramos un gozo que nos fortalece, incluso en situaciones en las que estamos seguros de que Dios no tiene el control. El verdadero gozo proviene de la reconciliación con Dios, la salvación en Cristo y el amor que Él derrama en nuestras vidas cuando el gozo se desborda en nuestros corazones. Y sabemos que según Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. El proceso de transformación que Dios lleva a cabo en nuestras vidas no es solo externo, sino también interno. Crecer en Cristo significa, la transformación del carácter es un viaje continuo. Dios obra en nosotros, perfeccionándonos y buscando a Dios. Este proceso puede ser un desafío, pero también es extremadamente beneficioso. El carácter de Cristo es un reflejo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos. Es un versículo de la Biblia, de Mateo 18:20. La comunión es esencial para la vida cristiana. Dios nunca quiso que viviéramos nuestra fe solos. A través del compañerismo nos fortalecemos unos a otros, oramos unos por otros y crecemos juntos en Cristo. La iglesia no es solo un lugar, sino una comunidad de creyentes. En la comunión encontramos apoyo espiritual. No subestimes el valor de estar junto con otros cristianos. La comunión es vital para nuestra transformación. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5:18. La gratitud es una práctica poderosa que transforma nuestro corazón y nos acerca a Dios. Cuando damos gracias, estamos confirmando que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Experimentando una paz profunda, nuestra actitud transforma situaciones. Sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Vivir en santidad no es una opción para el cristiano, sino un mandato directo de Dios que le dice al mundo que nos unimos a Dios. La santidad no es una búsqueda de la perfección humana, sino una voluntad del corazón de alejarse del pecado y acercarse a Dios. Esto implica renunciar a comportamientos y actitudes que no honran a Dios y de otro modo no se ajustan a Dios.
Ser santo no significa estar aislado, sino vivir con integridad, en medio de un mundo que necesita la luz de Cristo. La santidad nos permite reflejar la imagen de Dios, y ciertamente impactamos las vidas de los demás. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que tenéis aquí. El Espíritu Santo es uno de los mayores dones que Dios nos ha dado. Él es nuestro Consolador, consejero y guía. Cuando Jesús ascendió a el Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, transformándonos y ayudándonos a vivir en santidad. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, le permitimos que nos moldee, nos guíe y nos capacite para vivir de acuerdo con el plan de Dios. Él está sin Él, no podemos hacer nada. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Efesios 6:12. La vida cristiana no está exenta de batallas, y muchos de nosotros enfrentamos desafíos espirituales, luchas internacionales e intentos de escapar de Dios. Entender que estamos en una lucha espiritual es nuestro espíritu. La buena noticia es que en Cristo somos más que armas de espionaje para luchar contra las fuerzas del mal y vencer las tentaciones. La batalla espiritual es real, pero también es una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento. A medida que enfrentamos desafíos espirituales, aprendemos a confiar más en Dios y a depender más. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da en un día. No se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Juan 14:27. La paz de Cristo es diferente de la paz que ofrece el mundo. La paz del mundo es pasajera y está basada en situaciones, mientras que la paz de Cristo es profunda, rigurosa e infalible. La verdadera paz no significa ausencia de problemas, sino que la certeza de que Dios es conocido trasciende cualquier comprensión. ¿Y si tú eres ese barro en las manos de Dios? En Jeremías 18:6 Dios dice: como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Este pasaje, y he aquí la gran verdad que pocos comprenden. Las dificultades son el torno de alfarero en el que Dios nos transforma. Cada prueba, quizás en este momento sientas que tu vida está siendo aplastada. Los desafíos parecen insoportables, del mismo modo que las pérdidas son como recortes profundos. Pero, ¿significa esto que Dios te ha abandonado o está trabajando en algo muy importante dentro de ti? Dios nunca nos permite pasar por el fuego sin un propósito. Así como nuestro oro necesita ser refinado en las llamas para liberarse de las pruebas de las impurezas, así también nosotros necesitamos ser dosificados. Lo que parece ser destrucción. Y la buena noticia es esta: el Potter sabe lo que hace. Si sientes que estás siendo dependiente, recuerda, Dios te está formando para algo más grande. No te rindas ahora, porque una vasija que ha pasado por el fuego es mucho más fuerte que otra que nunca ha sido probada. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Humanamente hablando, parecía que su vida había sido arruinada. Ahora detente y piensa, ¿cuántas veces te has sentido agraviado? ¿Cuántas veces las cosas parecieron salirse de control? Pero mire la historia de José. Él no estuvo atrapado para siempre. Cada sufrimiento era una pieza del rompecabezas que Dios estaba armando. Ahora mire lo que les dice a sus hermanos en Génesis 50:20. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para que se preservara la vida de muchos. Esto significa que incluso cuando todo parece estar en tu contra, Dios todavía tiene el control. La pregunta es, ¿confías en el proceso de Dios?
Si José se hubiera dado por vencido a mitad de camino, nunca habría visto cumplido el propósito de Dios. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez Dios ya haya escrito tu final y sea la victoria. Cuando pensamos en el desierto, inmediatamente imaginamos un entorno árido, solitario y difícil de atravesar. El desierto en la Biblia siempre ha representado un lugar de prueba y transformación. Y tal vez ahí es exactamente donde estás ahora. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar al pueblo de Israel. El propio pueblo de Israel vagó durante 40 años por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. ¿Qué tienen todos estos momentos en común? El desierto no fue un castigo, fue una preparación. Cuando Dios nos lleva al desierto, nos está enseñando lecciones que no aprendemos en ningún otro lugar. En el desierto, nos vemos obligados a depender de Él, a buscar su voz en medio del silencio, a entregarnos por completo. No es un desierto que se nos caigan las máscaras, que se nos acabe la fuerza humana y que aprendamos a confiar plenamente en el Señor. Quizás hoy estés enfrentando el desierto de la soledad, la enfermedad, las crisis financieras, la confusión mental. Te preguntas, ¿por qué Dios me trajo aquí? Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué quiere Dios enseñarme en este lugar? El pueblo de Israel podría haber cruzado el desierto en unos pocos meses, pero les tomó 40 años porque se negaron a confiar completamente en Dios. A menudo prolongamos nuestra propia temporada en el desierto porque no queremos aprender, confiar ni rendirnos. El desierto no es tu destino final. La espera es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, cambios instantáneos. Dios no les falló a ninguno de ellos. ¿Pero por qué Dios? Porque es en la esperanza que Él moldea nuestro carácter. Esperar nos enseña paciencia, fe y dependencia. A veces Dios demora una respuesta porque sabe que aún no estamos listos para recibirla. Otras veces Él nos está enseñando valor. Si hoy sientes que estás esperando algo, una respuesta, una cura, un milagro, un cambio, no te desanimes. Dios ya está trabajando. No te rindas antes del momento adecuado. Confía en que cuando llegue el momento, Dios cumplirá todo exactamente como prometió. La plata solo se vuelve pura después de ser puesta al fuego. El oro solo alcanza su valor máximo después de ser refinado. Y de la misma manera, solo nos volvemos más fuertes, más sabios y más preparados para los planes de Dios después de pasar por el fuego de las pruebas. Quizás hoy estés enfrentando un momento difícil que parece arder a tu alrededor. Las pérdidas, los dolores y los desafíos pueden estar haciéndote preguntar, ¿por qué Dios permite esto? Para que la prueba de vuestra fe, que es mucho, más preciosa que el oro que perece y es probado por el fuego, se halle en alabanza, honra y gloria en la revelación de Jesucristo. El fuego de la prueba no viene a destruiros, se trata de quemar las impurezas y hacerte más fuerte. Mire la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron arrojados al horno de fuego porque se negaron a adorar una estatua. Pero en medio de las llamas, el rey Nabucodonosor vio algo sorprendente. Había un cuarto hombre en el horno. Este cuarto hombre era la presencia de Dios mismo, y Él también está contigo en medio del fuego. Lo más impresionante es que cuando aquellos jóvenes salieron del horno, la Biblia dice que ni siquiera olía a humo sobre ellos. Esto significa que Dios puede hacerte pasar por las mayores pruebas sin que lleves marcas de derrota. Tal vez estés siendo puesto a prueba en este momento, pero debes saber,
Dios te está refinando para algo mucho más grande. Muchas veces oramos, buscamos, clamamos ante Dios, pero el cielo parece estar en silencio. La sensación de no obtener una respuesta puede ser dolorosa. Así fue con Job. Lo perdió todo, hijos, bienes, salud, y clamó a Dios. Pero el silencio parecía ser la única respuesta. También fue así con David. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Y sobre todo, así fue con Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Si incluso Jesús esperaba el silencio de Dios, ¿por qué creemos que no lo hizo? El silencio de Dios no significa ausencia. A veces Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que puedes ver. Imagínese a un profesor durante un examen. No habla, no da consejos, no interfiere. Pero eso no significa que abandonó al estudiante. Simplemente sabe que ese momento es necesario. Puede que Dios esté en silencio ahora, pero continúa guiándote. Confía, persevera, porque en el momento adecuado llegará la respuesta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te permitió pasar por ciertos dolores? Quizás hayas enfrentado una traición, una pérdida, un fracaso que parecía insoportable. Pero, ¿y si te dijera que este dolor podría estar preparándote para algo mejor? Mire la vida de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo encarcelaron injustamente y lo olvidaron en una celda. A los ojos humanos, su vida parecía un fracaso. Pero Dios estaba escribiendo una historia. Cuando José finalmente se convirtió en gobernador de Egipto y salvó miles de vidas. Vosotros ciertamente pensasteis hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Quizás hoy no entiendas por qué pasaron tantas cosas, pero confía. A Dios nunca le faltó un dolor. Las heridas que llevas hoy pueden ser exactamente las que Dios usará para sanar a otros. Tus testimonios, tus vivencias y tu superación serán herramientas poderosas en las manos del Señor. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los quebrantados de espíritu. Salmo 34:18. El quebrantamiento no es un signo de debilidad, sino de dependencia, y Dios honra a quienes dependen de Él. Si hoy sientes que tu alma está destrozada, debes saber que Dios puede usar cada pedazo para algo nuevo. Él reconstruye los corazones heridos y transforma las lágrimas. No tengas miedo del quebrantamiento, Él es el camino hacia una relación. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el proceso de purificación del oro? El oro en bruto, cuando se extrae de la tierra, no brilla. Necesita pasar por un fuego intenso para que se eliminen sus impurezas y se revele su verdadero valor. Y lo mismo te pasa a ti también. La Biblia dice en Zacarías 13:9, «Y haré pasar esta tercera parte por el fuego, y la purificaré como se purifica la plata, y la probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre y lo oiré. Diré, ellos son mi pueblo, y dirá, Jehová es mi Dios». Las pruebas no vienen para destruirte, sino para fortalecerte. Queman todo lo que no pertenece a Dios en tu vida: orgullo, incredulidad, egoísmo, miedo. Mire la historia de Job. Lo perdió todo: hijos, riqueza, salud, y fue arrojado a un intenso fuego de sufrimiento. Pero al final Dios permanece. Si hoy sientes que estás en medio del fuego, no te desanimes, Dios está contigo. El desierto es un lugar seco, solitario y aparentemente sin vida. Cuando atravesamos tiempos difíciles, muchas veces nos sentimos solos, sin dirección y sin esperanza. ¿Pero sabías que no fue en el desierto donde Dios habló directamente con Moisés? La Biblia dice en Éxodo,
Y Moisés estaba apacentando el rebaño de Jetro su suegro, el sacerdote en Madián, y condujo el rebaño detrás del desierto, y llegó al monte de Dios, a Horeb. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Fue allí, en medio del desierto, donde Dios llamó a Moisés. El desierto en tu vida puede ser un tiempo de soledad, pérdida y pruebas, pero también puede ser el lugar donde escuchas a Dios más claramente. Muchos quieren escapar del desierto, pero es una época de aprendizaje y crecimiento. Aquí es donde Dios nos enseña a depender de Él. Si hoy estás cruzando un desierto, no te desesperes. Presta atención, porque Dios te está hablando. Jesús y sus discípulos estaban en la barca cuando se levantó una gran tormenta. Los vientos eran tan fuertes que los discípulos entraron en pánico. Pero mientras ellos estaban desesperados, Jesús durmió. Maestro, ¿no le importa si perecemos? Marcos 4:3. La tormenta nunca fue más fuerte que la presencia de Jesús. Quizás esté enfrentando una tormenta en este momento. Dificultades financieras, problemas familiares, enfermedades. Parece que el barco de tu vida se va a hundirse. Pero recuerda, Jesús está en tu barca. La tormenta puede ser aterradora, pero nunca podrá estallar. El secreto es confiar y mantenerse firme, porque después de la tormenta viene la calma. Calma tu corazón, porque Dios tiene el control. ¿Has visto alguna vez a un alfarero trabajando con arcilla? Toma una pieza rugosa y sin forma y comienza a darle forma. Aprieta, aprieta, estira y en ocasiones incluso rompe para rehacer, pero el objetivo es siempre el mismo. Transformar la Biblia nos enseña esta poderosa lección en Jeremías. Como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto significa que Dios está obrando. El dolor, las dificultades, las decepciones, todo esto puede parecer amenazador, pero en realidad son las manos de Dios que te moldean. Él te está preparando para un propósito mayor, quitando todo lo que no le pertenece y destrozándote. Cuando la vida te parezca demasiado dura, recuerda, estás en manos del Potter. Todo sarmiento en mí que no da fruto, lo poda, y todo sarmiento en mí que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Así es también en tu vida. A veces Dios necesita quitarte algo, amistad, oportunidades, hábitos, relaciones, no porque quiera lastimarte, sino porque quiere que lo hagas. Si algo está siendo eliminado de tu vida en este momento, no te desesperes. Dios está contigo. Una de las mayores pruebas de fe que podemos afrontar es cuando oramos, clamamos y parece que Dios no responde. Recuerda la historia de Lázaro. Cuando María y Marta enviaron a buscar a Jesús porque su hermano estaba enfermo, Jesús tardó 4 días en venir. Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Pero Jesús ya tenía un plan. No solo quería curar a Lázaro, quería resucitarlo. A veces Dios permite un tiempo de tranquilidad porque se está preparando. Si estás esperando una respuesta de Dios y Él parece silencioso, confía. Él está trabajando. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Todo parecía perdido, pero en el momento oportuno, Dios lo exaltó y lo convirtió en gobernador de Egipto. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios quiso hacerlo para bien, hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. No te rindas. Llegar hasta aquí no fue casualidad. Si seguiste este estudio hasta el final, significa que Dios está obrando en tu vida, moldeándote a través de cada palabra, cada revelación y cada enseñanza. ¿Notaste cómo todo encaja? Nada de lo que experimentaste fue en vano.
Dios tiene un propósito para cada dolor, cada dificultad y cada desafío que enfrentamos. Ahora quiero desafiarte. Si Dios te habló a través de este estudio, escribe en los comentarios: Señor, fórmame según tu voluntad. Al escribir esto, estás declarando públicamente que quieres ser transformado por el Señor, que aceptas el proceso, que te sometes a su voluntad. No temáis, porque los que ponen su mente en el Señor nunca serán avergonzados. Y más que eso, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. No reprimas la victoria, difunde la palabra. No detengas el video, deja que termine naturalmente y disfruta de este momento de comunión con el Padre. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Únete a esta familia de fe y fortalece tu camino espiritual. Aquí, que Dios los bendiga poderosamente. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.